Bueno, buenas. Estamos avisando a tus seguidores que empezás a transmitir. ¿Estamos bien? Lo primero que me encantaría saber es si me metí en la cuenta del sindicato. Me metí en otro lado, pero bueno. Puesta la situación en que ya estamos por acá, yo intuyo que vamos, ¿no? Sí, vamos, me dicen por acá. Hice un poco de lío, ustedes tienen que entender. Ahí estoy viendo que se están uniendo compañeras, amigas, amigos, gente que, que está ahí haciendo el aguante en esta que es la tercera charla de este ciclo de entrevistas feministas de cara al 3J y al 7J también, por supuesto. Estamos hablando del el día de mañana, el 3 de junio, en un aniversario de una manifestación popular, un grito que salió a la calle y que se sostiene aún hoy, aún sin estar en la calle, ¿verdad? En esta situación tan difícil que nos toca vivir como país, como mundo. Digo, estamos asistiendo a algo inédito y todos estamos con esa misma circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? Algunos más, otros menos. Hay quienes la están pasando realmente muy mal. Son horas muy complicadas para transitar, a ver si lo puedo hacer esto, muy complejas para comprender la naturaleza humana. Estoy esperando a Sabrina Cartavia, que ya la vi que se unió por allí, a ver si lo hice bien. Hola Sabrina, qué gusto saludarte. ¿Cómo Hola, estás? ¿todo bien? ¿Qué tal? Bien, ¿se escucha bien? Te escucho perfecto. Vos sabés que este es el primer Instagram Live que yo hago. No, soy de las que remitió, viste que la cuarentena, el aislamiento para muchos fue una posibilidad de, bueno, abrirse al mundo, contar su historia desde sus casas, desde sus paredes. Otros no, otros que somos por ahí los que estamos todo el tiempo con la cámara encima y trabajando, muchos remitimos y nos llamamos también a la reflexión y a acompañar esta circunstancia. En principio quería preguntarte a vos, y son dos circunstancias puntuales las que nos mueven en este ciclo de charlas que se hizo a través de la cuenta del sindicato. Por un lado, eh, cómo se atraviesa la pandemia específicamente desde tu tarea, desde tu labor, desde el primero de los días asistimos a algo que nos puso sobre alertas, ¿verdad? Digo, en cuanto a las violencias y a las mujeres y a las víctimas posibles atrapadas en esas paredes que tienen que ver con el aislamiento. Ese es uno de los temas importantes. Por otro lado, digo, bueno, en las últimas horas tanto se habla de si es posible la justicia por teletrabajo. Y también seguramente te voy a querer preguntar, Sabrina, si nos da el tiempo sobre, bueno, una reflexión en algo que atraviesa tu trabajo, tu labor, esa labor que has abrazado, el derecho y el feminismo, y cómo se ensamblan esas dos cuestiones poderosamente en tu vida. Vamos a la primera, si te parece, y bueno, que es la más compleja, ¿no? Bueno, desde que empezó la pandemia nos encontró en alerta. O sea, porque todas podíamos prever que si las violencias ocurren en su mayoría dentro de las casas y que si decimos y sostenemos que los lugares son espacios riesgosos para las mujeres, esos hogares obligados, ¿no? El encierro obligatorio, el aislamiento, con la fuerza además que tiene la cuestión del aislamiento para nosotros cuando luchamos contra las violencias, que nosotros estamos todo el tiempo apelando a que las mujeres no estén aisladas, que estén en construcción de sus vínculos, que tengan, digamos, relación con el afuera de la casa, que además son esos los momentos donde ellas, por ejemplo, hacen las denuncias, cuando salen de la casa porque llevan al pibe a la escuela, cuando el marido no está en la casa, son los momentos de repente donde ellas pueden hacer las denuncias o acercarse a pedir información a algún organismo del Estado o llamar a la 144 para preguntar, digamos, cómo puede actuar. Entonces nosotros sabíamos que frente a esta situación bueno, de que el aislamiento sea la obligación, la violencia iba a tender a recrudecerse. Era algo que nosotras podíamos esperar desde el momento uno, o sea, no necesitábamos que nos digan mucho cómo iba a resultar esto. Y lo que vimos fue justamente que lo que sucedió es que hubo un retroceso en la posibilidad de denuncia, porque por ejemplo la oficina de la Corte, la OBD, la oficina de la Corte Suprema de Justicia, que toma denuncias y realiza su diagnóstico de riesgo acá en la capital federal, registraba
antes de la pandemia unas 55 denuncias diarias y a partir de la pandemia empezó a registrar 5. No quiere decir que la violencia por razones de género se haya solucionado, sino que las mujeres se ven impedidas de hacer la denuncia. Y por otro lado tenemos que subieron los números de la 144 a nivel nacional en aproximadamente un 40% más de llamadas. Así que bueno, justamente siempre es el alerta e intentar, dentro de los recursos que se tienen, poder brindar respuestas que además te las tiene que dar el Poder Judicial. Porque no es que, no sé, desde el Ministerio de las Mujeres puede ir, no sé, la ministra a caballo a sacar a las mujeres o a sacar a los varones de esas casas donde están ejerciendo violencia de género y, por ejemplo, de tomar una medida, ¿no? Como puede ser la perimetral, como puede ser sacar a una persona del lugar. Son decisiones que toma el Poder Judicial. Y ahí estamos también en el brete de que, bueno, también lo que mostró la pandemia fue qué tan atrasado, digitalmente atrasado, qué tan por fuera de su época está el Poder Judicial. Porque justamente lo que nos vimos fue con estos impedimentos de poder realizar teletrabajo, que si uno piensa cómo son las características del trabajo judicial, perfectamente se pueden realizar por teletrabajo. Pero tienen la cuestión de un ritualismo muy fuerte que está muy relacionada con el papel, con el expediente y con la mesa de entrada y con también el despliegue de poder, que es el Poder Judicial en términos territoriales. Cuando vos vas a una audiencia, nos sentamos en esta donde estamos todos a través del Zoom mediándonos y vos y yo estamos como en las mismas circunstancias. Quien es el juez en una audiencia por la disposición se hace sentir también. O sea, hay toda una perfo en relación con lo que son los tribunales. ¿Y qué se te ocurre? Digo, ¿qué se te ocurre como posible? Digo, porque pasa el tiempo y corren las vidas, digo, corren peligro. Sí, es que también, o sea, lo que vino a suceder no es nada más que se recrudezca lo que ya nosotras decíamos que existía. O sea, ya el sistema era ineficiente desde antes, no es que se volvió ineficiente a partir de la pandemia. La cuestión es que ahora esas deficiencias están desnudas. Están en carne y nos duelen, nos arden y nos desesperan. Y nos encontramos que lo que nosotras venimos diciendo hace 5 años, desde que, digamos, nos pusimos en la calle con el primer Ni Una Menos, muy pocos de esos resortes han cambiado. Porque seguimos teniendo el mismo Poder Judicial y porque todavía los recursos que existen para atender a la violencia por razones de género no son suficientes. No son suficientes. ¿Qué encontrás? Digo, no sé si tuviste acceso, digo, si hay alguna característica en estas mujeres que tuvieron la posibilidad de denunciar, de ser escuchadas, de encontrar la manera o el canal de acercarse a pedir ayuda y de pedir, bueno, respaldo a la justicia. ¿Hay alguna característica, algo que nos hable de una foto de este tiempo que estamos viviendo, de estos días? En este momento, me parece Sí. que todavía no tenemos datos como para hablar de lo que está sucediendo en este momento. O sea, nos falta todo. O sea, esto lo estamos viviendo. Es muy difícil hablar a veces como esto, ¿no? Para sacar conclusiones sobre qué es lo que nos muestra una foto. Pero sí te puedo decir lo que les pasaba a las mujeres antes de la cuarentena, que eso sí está documentado y hemos visto. Y la inmensa mayoría de ellas no tienen un buen recuerdo del proceso. O sea, de que la denuncia haya sido una forma de resolver un problema, sino que tienen un recuerdo muy pesado del proceso, porque el proceso es pesado en sí y requiere mucha energía por parte de las mujeres. Y esto también es algo que tenemos que pensar cuando diseñamos los procesos. Vos tenés que ver que, por ejemplo, cuando una mujer hace una denuncia, se le requiere que vaya al lugar. De repente, si trabaja, no sé, es trabajadora de casas particulares, tiene que perder el día de trabajo y ese día no lleva la plata a la casa, tiene que pensar a dónde se va a ir. Porque si comparte la casa con el agresor y hay hijos en común, tiene que pensar a dónde se va a ir y con qué va a mantener, digamos, a esos chicos. Imagínate, en un contexto de pandemia, en el cual, digamos, sabemos que conseguir trabajo es muy complicado, sabemos además desde siempre que la feminización de la pobreza es un condimento, digamos, una cuestión a tener en cuenta en Latinoamérica, cómo se está feminizando la pobreza, que los trabajos peor remunerados y los trabajos, digamos, menos reconocidos son los que tenemos las mujeres, que estamos con las tareas de cuidado y también son los trabajos más precarizados. Entonces, todas esas precariedades que vivimos las mujeres, hoy en el momento de la pandemia se exaltan. Y todo lo que era
Sí. No, mencionabas esto de que el proceso, ¿no? Lo que les cuesta, y es poner el cuerpo, no solo es la posibilidad del circuito emocional hasta poder decir, poder denunciar. Digo, bueno, vos tenés casos y todo lo que es el trabajo de campo hecho, digo, pero hay libros, hay películas, y el documental reciente de Línea 137 muestra ese camino terrible de la mujer en la puerta denunciando, queriendo proteger a los hijos que están con un agresor. Digo, hay un camino que a veces se escapa a la media corriente, de lo difícil que es. Por eso tanto reclamamos el acompañamiento del Estado en este tipo de situaciones. Es muy difícil poner el cuerpo y la que más pone el cuerpo es la mujer, porque si vos te fijas cómo es el recorrido y todo lo que tiene que hacer ella para llegar a la notificación, a que al agresor lo notifiquen de que existe una medida, ella tiene que hacer todo. Tiene que ir al OBD, tiene que después ir a ver al juez y que le dé la medida. Muchas veces tienen que llevar ellas mismas la medida a la policía, para que la policía la mande. Y se tienen que encargar ellas de preguntar todo el tiempo a la policía si han sido notificados, porque el Poder Judicial te da la medida y te abandona. Y vos tenés que ir con eso, con ese papel, a hacerlo realidad. Y fíjate cómo es por el otro lado, ¿no? La contraparte. El varón recibe en su casa, va a la policía y le dice, mira, no tenés que acercarte. O sea, el contacto que tiene el varón con el sistema no es el mismo que tiene la mujer. O sea, la mujer pone más el cuerpo. O, por ejemplo, el otro día veía un caso donde lo más habitual es que cuando una mujer denuncia violencia y requiere protección porque dice, digamos, que está en altísimo riesgo y a veces le ponen, digamos, el rondín policial, claro, le ponen el rondín policial a la mujer. Pero ¿por qué no se lo ponen al agresor? Entonces hubo un fallo judicial que lo que definió fue justamente eso. O sea, la medida era, digamos, contra él. Si él había sido el agresor, para protegerla a ella, lo que hacían era ponerle un policía a él en la puerta de la casa 24/7 que se fijara qué era lo que él hacía, en lugar de a ella, y encerrarla a ella en la casa. Una clara foto también de lo que es la construcción cultural, ¿no? Es algo que habla de los pueblos, habla de la educación. Hoy mencionabas también el accionar policial y, bueno, no solo en los Estados Unidos que estamos viendo el avasallamiento de la policía sobre esta persona, George Floyd, acá también, digo, las imágenes que están circulando de la policía vulnerando a todo una familia, un grupo de personas, los avasallados, las mujeres, el grito de esas mujeres es desesperante. Digo, y hay un grito sistemático, ¿no? Pidiendo que se haga eco el Estado de todo esto y proteja a quienes están, bueno, en esta situación de violencia. ¿Vos qué crees cuál sería el camino? Porque da a veces la sensación de que son palabras, quedan en palabras, en los vericuetos de la justicia en expedientes y nada llega a bajar realmente a estas mujeres que están desprotegidas y avasalladas y vulneradas. Y yo creo que primero y principal, las instituciones en el mundo entero están demostrando que están llegando a un momento límite. Todas las instituciones en el mundo están en un momento límite. La salud, la educación, digamos, los estados y las instituciones que ordenaban nuestras vidas, de alguna manera parece que se fumaron. No, no están. Hoy no están o están en un momento crítico. No se sabe cómo va a seguir esto. Y nos encontramos, digamos, nosotras que veníamos con estos reclamos, que nosotras ya habíamos dado cuenta de que las instituciones para las mujeres estaban agotadas, porque estábamos por fuera de lo que las instituciones, digamos, consideraban, porque nunca el tipo de soluciones que nos planificaban o que nos querían brindar eran las que nosotras necesitábamos. Estamos en un momento donde eso que viene denunciando el feminismo se hace explícito en todos los órdenes de la vida. O sea, y ya tenemos que pensar por fuera de esta realidad. O sea, ya está, aquello que fue y que venimos diciendo que no servía, ya demostró que no servía. No hay que buscar más recauchutar o emparchar aquello que ya nos ha demostrado que no va a ser la salida. Entonces, lo que nos ha demostrado que no va a ser la salida para ninguno de estos conflictos sociales, sino que va a hacer que crezcan, es lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos, un estado hiperrepresivo. Un estado que está sacando al ejército a la calle para vulnerar los derechos de su propia población. Y yo creo que, bueno, que ahí vamos a tener que hacer una reflexión muy grande, pero que esto está pasando, o sea, y que la reflexión es constante en un mundo que no sé, cada vez por semana está pasando algo que nos convulsiona, y esto es una cuestión además global, no es solamente Argentina, que es un país muy pequeño en su población y también muy alejado de
de los lugares en los cuales están ocurriendo estos sucesos. Sabrina, vos sos una mujer muy preparada, una mujer que está muy al tanto de todo lo que es la cuestión del derecho, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Has trabajado todo tu tiempo y tu vida con estos temas. Estamos ya mañana, es 3 de junio, y estamos con estas charlas que de alguna manera nos mueven a reflexionar. Una de las reflexiones que yo quería plantearte, porque bueno, me parece que sos una voz autorizada, es ¿qué considerás o cuál considerás que es el mejor camino para lograr estas cosas? Si el de choque o el de insistir por cuál sería la vía mejor para finalmente llegar, porque da la sensación a veces de que el choque vamos 3 pasos para atrás. ¿Cómo ves vos los caminos del feminismo en la conquista de derechos? Hay que saber cuándo sonreír y hay que saber cuándo poner cara de perro, me parece. Que no siempre una cosa o siempre la otra. Eso lo vas viendo en los términos de una negociación, pero para poder medir eso, lo primero que tenés que saber es qué es lo que vas a negociar. Si vos no tenés en claro qué es lo que vas a negociar y cuáles son tus objetivos, difícilmente vayas a saber en qué momento tenés que sonreír y en qué momento tenés que poner cara de perro. Uh-huh. Bueno. Sos parte del Ni Una Menos. Mañana, ¿cómo te va a encontrar el día? Bueno, mañana las compañeras van a estar haciendo una actividad online, así que acompañaremos esa actividad online con múltiples voces durante bastantes horas de diferentes espacios. Siempre, digamos, algo que caracterizó a Ni Una Menos fue la toma de la palabra pública. Y bueno, y ahora nos encuentra este 3 de junio sin poder tomar la palabra pública en Plaza de Mayo, como nos gusta y como hemos supido construir durante estos 5 años. Y nos encontrará con una palabra pública virtual, mediada, como muchas cosas que están pasando hoy en nuestra vida. Por último, te quería preguntar respecto, bueno, de estas cosas que nos llegan así del mundo, yo digo el tema de salir y de chocar si es necesario, si es, cómo se recoge la lucha, ¿no? Digo, hay tantas distintas modalidades de feminismo y de luchas posibles, activas desde hace mucho tiempo. Estas últimas fueron realmente de mucha conquista y salieron a guerrear. Digo, hubo una gran cantidad de mujeres muy jóvenes que salieron a guerrear y se conquistaron cosas. En tu caso, el caso por el cual muchos te conocimos, que fue la defensa de Telma Fardín, fue realmente un caso bisagra, porque se amplifica la voz de la denuncia, de que hay que denunciar, que la víctima tiene que ser escuchada. Por eso te preguntaba el tema de, bueno, chocar o cómo hacemos, porque da la sensación, y a veces vuelvo, yo trabajo mucho con películas y eso, y series, que ves que la palabra se queda a mitad de camino y que a veces la tibieza no construye tanto, porque el silencio está abroquelado, ¿no? En muchos espacios. Cuando hoy en día miramos el documental del cual muchos están hablando, el documental de Jeffrey Epstein, con Donald Trump al lado, decís, pero nadie se da cuenta de esto. Tan cerradas son las esferas. Bueno, por eso son celebradas las mujeres valientes que vienen a levantar la voz de las víctimas, ¿no? Cuando denuncian. Me parece, digamos, que eso también se inscribe en una lógica mucho más amplia, que tiene que ver justamente, que por supuesto incluye perspectiva de género, incluye los problemas y los debates y las luchas que da el feminismo, pero que es el problema del abuso del poder. Y lo que permite el abuso del poder, ¿no? Determinadas personas que creen que están por encima de otras ejerciendo privilegios, y da la casualidad de que esas personas suelen ser varones blancos de una determinada clase social. Eso se ve exacerbado en estos sectores hiperpoderosos donde se concentra mucho el poder, como los que vos comentabas, ¿no? Donde vemos que hay múltiples vínculos y hay un interés de un entramado complejo que se benefició de determinadas actividades ilegales y que sostuvo a una persona porque justamente generaba beneficios. Y esto es algo que vamos viendo como que se repite en un sistema que se va volviendo bastante perverso para sostener justamente las complicidades. Y ahí es cuando nosotras empezamos a ver que quizás determinadas formas de violencia lo que hacen es generar pactos. O sea que la violencia también puede ser utilizada para generar pactos, o sea, cierra pactos entre varones. La violencia es utilizada ritualmente.
No es que la violencia es solo violencia, sino que tiene funciones sociales. Y, por ejemplo, eso se ve muy claramente, vos lo ves un pacto de ese sentido, por ejemplo, las maras, que cometen delitos de muchísima brutalidad, de repente delitos sexuales contra mujeres, y eso, digamos, determina entradas o, digamos, sella pactos de varones. Ujú. Lo vas viendo y esa misma ritualización de violencia se va viendo y se va repitiendo en muchos ámbitos. Entonces también eso nos lleva justamente a hacer digamos, hacernos preguntas más amplias sobre cuál es la función de la violencia en la sociedad. Pero mirarla de lleno y darnos cuenta de justamente, o sea, la violencia está ritualizada. ¿Te lo preguntás? No, ¿Te no, lo no, preguntás vos? lo afirmo, la violencia está ritualizada. eh, y además, de hecho, cuando también, por ejemplo, Rita Segato hace digamos, conecta estas ideas, de que dice, bueno, que también el femicida no solamente está haciendo un acto que es subjetivo, sino que también está haciendo un acto que es público. Y que ese acto público lo que hace es volver a reforzar al patriarcado. O sea, muchas veces el femicida se encuentra siendo un instrumento del patriarcado. Digamos, ejecuta eso, ese crimen, y por ejemplo después se suicida. Pero él resguardó el patriarcado. Él resguardó ese mandato que dice hasta que la muerte nos separe, de alguna manera. Terrible. Está, o sea, eso se dice, hasta que la muerte nos separe. Un poco medio como que te lo desean cuando te casás o te lo deseaban hasta hace un par de años atrás. Hasta ayer. Entonces, es como ser feminista es un viaje de ida, porque una vez que vos te metes en esto y te das cuenta de estos matices, si se quiere, que son tan obvios, pero están tan bien ocultos, porque tan obvios son, que ya son parte de lo que consideramos natural, ser feminista es un viaje de ida, porque te metes en esto y te das cuenta además de que esto no se acaba nunca, porque el trabajo es cultural, es social, es político. Lo legal es un elemento más. Lo legal también tenemos que entenderlo como una cristalización de la sociedad que tenemos. No vas a tener un gran sistema de justicia si no tenés una gran sociedad. Entonces, digamos, también ahí está esta cuestión de que son cristalizaciones sociales y el machismo que vivimos en las instituciones, por ejemplo, del derecho, es el machismo que vivimos en esta sociedad. Entonces, el cambio Totalmente. es mucho más complejo y no va a ser solamente ajustar una clavícula que pase por lo legal. Es global, es una decisión que tenemos que tomar. Lo último de ahora sí, porque viste que yo te escucho y me quedaría horas, entonces sé que está Julieta también, que vamos a sumarla ahora. Sí, algo aprovechando este momento que estamos a través del sindicato de prensa, del Instagram del CIPREVA, preguntarte, Sabrina, si tenés en algún momento una recomendación especial para quienes trabajamos en los medios, o por la negativa, por decir, bueno, no hagan más esto. Digo, en estos días de encierro hemos asistido a algunos titulares tan espantosos de publicaciones que tienen editor de género, editora de género. Digo, la verdad que uno, quien trabaja en un medio a veces tiene que estar más alerta y más atento. Es mucha la responsabilidad, ¿verdad? Digo, ¿tenés alguna cosa que nos sirva a los colegas que están viendo? Sí, que escuchen a las compañeras que saben, porque yo sé que ya en todas las redacciones, o en casi todas, hay unas fantásticas periodistas que trabajan con perspectiva de género, que entienden perfectamente cómo comunicar y que están ahí, están en las redacciones y están para socializar un conocimiento. Así que escuchen a las compañeras que saben. Gracias, Sabrina. Te mandamos un hermoso beso gigante así de codo, de todo junto, con mucha energía y con agradecimiento por clarificar que, bueno, es parte de esta lucha. Gracias. Te ¿De toca qué? cortar. Bueno, Te ahora toca. corto. Beso enorme. No Sabrina sé Cartavia. cómo corto, a ver, porque yo tampoco sé qué es. No sé, yo hice es la primera vez. Yo todas las otras veces transmitidas de recitales, pogos y esas cosas. Bueno, ahora no sé, bueno, no sé, de alguna, ahí va, Gracias, Sabri. ahí va. Chao. Ahí está Sabrina. Sabrina Cartavia, que bueno, viene a contarnos un poco cómo es el tema de la atravesar. ¿Se puso en pausa? ¿Sí? ¡Oh! Fuimos a negro, porque en el medio, mientras espero que aparezca Julieta Antunes Ríos, así le doy enter. Eh, Hola Carlita Gaudensi, ¿cómo estás? Ahora leo, no estaba viendo. La vi en Boaje por ahí hace un rato.
Es interesante escuchar a quienes están en el campo, saben, están muy cercanas a la necesidad de la gente. Ambos que me decís, Gaby, al Instagram Live, no sé muy bien manejar esto, me da pudor, me falta el cámara. De paso aprovecho para celebrar a nuestros compañeros y compañeras de prensa también que son parte, ¿no? De, ahí viene Juli, de lo que es una transmisión. Esto es, ahí voy, ay, me parece que metí, bueno, no, Aleki no, perdón, hice lío. Juli, a ver si estás. Bueno, puede pasar. Decía que le mando un abrazo a maquilladores, maquilladoras. Dale de nuevo, Juli, que metí un dedo loco. A los cámaras, tanta gente que colabora con el sentirse segura, seguro, y es parte de nuestro trabajo. Yo no tengo ni idea cómo se hace esto. Ahí viene Julieta. Me parece que estás acá. Si quiero transmitir con Julieta, lo que pasa es que hay otra gente que se me invita, no es posible unirse, dice, porque vamos de nuevo, Juli. Porque te sumas con otra persona, esto puede ocurrir. Con Julio no, Julio cortame, por favor. Si esto pasa, ahora es el momento en que empiezan a mandar los mensajes de cómo se solucionaba. Yo, mientras tanto, voy viendo qué es lo que hago. Les puedo decir que estamos en un problema y estoy con Julieta nomás. ¿Esto sabes por qué pasa? Porque tenés como la yema gorda. Entonces le das a 3 cuando le das en el enter. Yo creo que pude. Julieta, te di Sí, enter. ¿Estás por aquí ahí? estoy, hola. No te veo. Hola, hola, yo sí te veo y te ¿Vos escucho. me ves? Sí, ¿La ven sí, todos a Julieta? pongan sí en los Porque yo, mensajitos. bueno, por lo pronto te estoy escuchando, ya te voy a ver con mucha alegría. Díganme si se ve Julieta, así ya estamos. Si no, no sé, vamos de nuevo, porque me pone conectando por alguna razón. ¿Dónde está Julieta? En casa, ya salí de trabajar, ya estoy en casa. ¿Estás en Mendoza? En Mendoza, muy frío por aquí, ¿eh? ¿En qué parte de Mendoza? Maipú, estoy en el En conurbano, Maipú. a Qué 15 lindo. kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. Estuve ahí, espérate que no te ven, me dicen. Estuve cuando fui a Estoy ver al viendo. indio. Aguantame, Julieta. Me parece que vamos a tener que hacerlo de nuevo con Julieta. No se ve, se la escucha. Sí, sí, ya sé. Estoy en eso. No, ¿cómo a veces sucede que solo se escucha? Mientras tanto les voy diciendo que después en mi Instagram les voy a leer en el live esto, algunos de los poemas de Itati Schwartzman a propósito de Ni Una Menos. Ahí volvió Julieta, ahí volvió Julieta. Transmitir con Julieta, sí. Miren que yo no sé cantar, no sé hacer nada. Sucede que solo se escucha, me pone, sí. Ahí nos vemos. ¡Qué Bien, alegría! Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, ya descansando, compartiendo con muchos que veo que se han sumado y se siguen sumando. Así que buenísimo terminar la jornada, las vísperas a Ni Una Menos, a gritar con más fuerza. Exacto, un Ni Una Menos distinto en esta oportunidad porque estamos encerradas en esta circunstancia de aislamiento obligatorio, pero que estamos con el corazón latiendo y la bandera en alta y alertas, como recién decía Y Sabrina Cartavia. Juli, quiero que me cuentes si hoy estuviste trabajando, hoy sí tuviste jornada. trabajé, Quiero sí, que le en cuentes a realidad todo yo el mundo, trabajo todos los días, de lunes a viernes, de mañana, contame 8 horas corridas. contanos tu día. Bueno, yo hace 3 años estoy como jefa de un servicio. Estuve 10 años ejerciendo la urgencia y la emergencia de la enfermería y hace 3 años ya que estoy de jefa de servicio. Así que es llegar y preparar y empezar a trabajar ¿Sos buena como todos jefa? los días. No lo tengo que decir yo, eso lo tienen que decir mis compañeros, mis compañeras, mis compañeros. Yo creo que sí porque soy la delegada sindical del hospital, lo fui en cuatro mandatos electa y ahora soy parte de la comisión directiva del gremio y delegada sindical en el hospital también, así que sigo contando con el acompañamiento de mis colegas
y de los demás profesionales, así que algo bien tengo que estar haciendo. Seguro que sí. Quiero que me cuentes, Julieta, estuve leyendo por ahí que, y esto ya nos introduce de lleno en hablar de las violencias, y una de esas violencias es el no cumplimiento de la ley, de no implementar la ley de Ana Zacayán, la ley de cupo, la ley laboral, ¿no? De cupo laboral trans. ¿Cómo fue? ¿No te dejaron cursar en medicina? ¿No te dejaron cursar para ser médica? Pero eso hace muchos años atrás, en el 2003. En el 2003 quise ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo y no pude, como no podíamos muchas, hacer un montón de otras cosas, porque mi imagen no se condecía con los datos registrales. Y entendamos que no es mi imagen de ahora. Es el pelo más corto, una colita y apenas el delineador que quedaba en los ojos del fin de semana. Porque acá en Mendoza regía el artículo 80 del Código de Faltas que penaba con cárcel la simulación de sexo. Así que tampoco podíamos salir a la calle. Este artículo se derogó en el año 2006 y yo entré a estudiar en el año 2004. En el 2003 no pude entrar a medicina, en el 2004 me corté el pelo, colgué un rato los tacos, me disfracé de varón y empecé a estudiar. Yo en ese momento tenía, y lo sigo teniendo, un objetivo claro, que es que la prostitución no tiene que ser el destino inexorable de subsistencia para las compañeras. Hoy las compañeras meretrices festejan el día de la sindicalización de ellas y de sus derechos, de la prostitución como un trabajo. Y yo en esto con mucha firmeza sostengo que para las personas trans y travesti la prostitución no es un trabajo, es el destino inexorable al que nos tenemos que someter porque así lo quiere el heterosis patriarcado y las normas sociales que a muy corta edad, en plena adolescencia, te expulsan de tu hogar, te expulsan de los colegios y terminas en la casa de una travesti mayor y ejerciendo la prostitución porque tenés que de alguna manera subsistir. Entonces, como no tenemos asegurado el pie de igualdad en el acceso al trabajo formal, no tenemos la posibilidad de elegir qué profesión ejercer, qué vocación tener, y solo la prostitución es de la única manera que las travestis pueden subsistir, para nosotras no es un trabajo, es una violencia más de la sociedad. En esto escuchaba a Sabrina, mi solidaridad con todos los negros, con todos los afroamericanos. Y yo les digo negro desde el corazón, porque yo sé lo que es vivir la segregación por elegir vivir de una forma que no es la establecida, por portar un fundamentalismo en el cuerpo que rompe con la binariedad, que rompe con el biologicismo, que rompe con la ciencia médica hegemónica, donde no somos varones y no somos mujeres, somos travestis, y replanteamos y exigimos tener un nuevo paradigma. A nosotras también la policía, muchas veces antes y ahora también, gracias a la voluntad política del ministro Rossi y de Eli Alcorta, derogaron el protocolo de actuación para la Fuerza de Seguridad que había implementado la ex ministra de Seguridad, que no la vamos a nombrar porque creo que no se merece ni siquiera que la nombremos, donde prohibía violencias severas. O sea que las violencias leves sí. Y así fue. Todavía muchas compañeras siguen sufriendo y poniendo el cuerpo a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas policiales, que escudadas en código de falta, en protocolos o artículos discriminatorios de códigos de convivencia urbano, criminalizan y violentan nuestro cuerpo y nuestro existir. Claro, todo Entonces, esto es realmente muy denso, muy pesado, pero bajado al día a día es tremendo. Bajado al día a bajada día es baja, imposible de resistir. es terrible lo que nos llega de las compañeras, es terrible la realidad actual que tienen las compañeras. La realidad actual, el gobierno ha salido con recomendaciones, con protocolos, y ha salido en lo que puede a repartir mercadería, bolsones de comida, de alimento, a través de las organizaciones sociales que también lo están haciendo.
pero eso lo tenemos que entender que es un parche, que la situación es mucho más profunda y es histórica, la vulneración de todos nuestros derechos. Yo en esto siempre hago un análisis, entendamos, y todos sabemos y lo hablamos, de la asimetría existente entre varones y mujeres. Ujú. La hemos hablado mucho. Entendamos que en 1945 las mujeres conquistaron sus derechos políticos y civiles. Y de ahí hasta ahora todo lo que han venido batallando para empoderarse y lograr esa igualdad de condiciones, y todavía no se logra. Entendamos que en el año 2012 fue la voluntad política de Cristina Fernández de Kirchner darnos a nosotras nuestro derecho a la identidad y constituirnos así como sujetas y sujetos de derechos. Recién en el 2012 empezamos a tener derecho a ser nombrada. En mi caso, que ya venía trabajando disfrazada de varón, poder usar una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, algo tan básico que lo hacemos mecánicamente todos en el día a día. Yo no podía usar mi tarjeta porque decía un nombre que mi imagen no se condecía. Y esto tan básico, un montón de otras cosas, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al trato digno, el derecho al respeto por el solo hecho de ser persona. Lejos Cosas queda el que, concepto de justicia social cuando falta esta pata, ¿no? Cuando hablamos de justicia social, bueno, se olvidaron de travestis, trans, digo, han quedado fuera del sistema y de los derechos. Es tremendo, digo, realmente puesto a esta consideración, cuando vos mencionás, digo, puede haber mucha palabra para mencionarlo, para contarlo, pero ponerlo en el cuerpo, que vos puedas contar un día de tu vida, con todo lo que te vas enfrentando, es de un agobio muy poderoso, digo, para la dignidad humana. sí, sí, cuesta más en algunas compañeras que me lo han hecho saber, me han dicho a vos porque no te dicen nada, pero también va mucho en el empoderamiento de una misma. No es fácil enfrentarse a mí, pero en el trato, porque si me tratás mal, la respuesta va a ser la misma que vos me estás dando, pero porque yo estoy segura de lo que soy. Yo no aspiro a ser mujer como mi único y último objetivo en mi vida. Mis objetivos van mucho más allá que eso. Yo elijo vivir como travesti, ni como varón ni como mujer. Entonces me podés decir, me pueden insultar, eh, en mí no afecta. Sí afecta en muchas de las compañeras. Igual, esto ha sido un trabajo que yo he hecho con ayuda de terapia para saber dónde estás y de tus debilidades, hacer tus fortalezas y tener una aceptación propia. Esto es lo que soy. ¿Se puede solo, Punto. digo, en soledad, en solitario el camino? No, ¿Se puede o sirve el colectivo? no, no, esto es en sororidad. Recién Sabrina hablaba de la fraternidad, no uso esta palabra, pero la fraternidad heteropatriarcal y machista para ejercer la violencia y para cubrirse las violencias. Nosotros también para llevar esta lucha tiene que ser en sororidad. Y por eso sostengo que no hay feminismo sin identidades disidentes. Otros No pactos, se puede. Son claro. los pactos, pero son pactos históricos, porque a nosotras siempre las que nos contuvieron, las que nos abrazaron y las que nos ayudaron en las luchas fueron los colectivos de mujeres. Entonces hoy también estamos nosotras ahí para acompañar a las mujeres, porque en realidad cuando nos violentan, no nos preguntan la genitalidad, lo que violentan es el género, violentan el cuerpo feminizado. A las mujeres porque las tratan como objeto y como propiedad, a nosotras como mercancía de consumo, o nos castigan por haber defraudado el género con el que nacimos y nos impusieron. Nosotros nos construimos y nos superamos, vivimos en libertad. Y esto le jode muchísimo al heterosis patriarcado. Y de ahí viene con la respuesta tan violenta. Sociológicamente habría que ver, fíjense en las violencias, las muertes. Generalmente las travestis nos desfiguran la cara y nos rompen, nos despedazan la cabeza. ¿Por qué será? También me pregunto. ¿Qué pasa en la cabeza de estos varones tan violentos que no soportan de que una viva en libertad fuera de la norma establecida por ellos, que no claramente no es mi norma porque en un mundo de todos iguales
para mí es un orgullo ser diferente, ¿eh? Mm. ¿Cómo vivís el tema con la relación con el entorno? Digo, a veces la gente se mueve entre una especie de prejuicio de, uy, no quiero decir, ¿cómo me relaciono, cómo trato? En la igualdad o en la diferencia, a veces hay algunos que hacen agua y terminan haciendo más discriminación de la que hubieran pensado que no querían hacer. Digo, ¿cómo es el día a día con compañeros de trabajo, de vecinos? Digo, hace un poquito vi Bueno, una película hermosa con una historia de vida fabulosa de alguien que había sido durante mucho tiempo, creo que arquitecto en la Universidad de Rosario, hace Canela, el camino. Canela, Canela, qué maravillosa Canela. historia. Y ahí se Gracias, daba también lugar. aprovecho para decirle a la directora y a los productores de Canela que cuando la estrenaron, donaron un porcentaje a la Liga LGTBIQ+, de las provincias, espacio del cual tuve el honor de ser su primera presidenta y actualmente soy su secretaria política y sindical. Así que Qué bien. gracias porque esta colaboración va a ir, todavía no lo tenemos, va a ir a todas las provincias del interior de la Argentina a tratar de solventar en algo las necesidades de las compañeras. ¿Cuánto que Sí, bancaba ahí la familia de Canela? Los sí, hijos. tal cual. Sí, la familia banca mucho. A ver, ¿cómo es mi relación? En la familia, antes de la cuarentena, nos veíamos casi todos los días todos los días con una de mis hermanas, con mi sobrino. Ahora, el 25 de mayo, recién después de 60 días, fui y volví a ver a mis papis y a mis hermanas. Porque bueno, soy enfermera y tengo que también mantener ciertos cuidados, así que del hospital aquí a casa y de casa al hospital, y ahí estábamos. Respecto a la sociedad, yo no tengo o no siento discriminación social, porque tampoco me estoy fijando en la discriminación, porque la mirada del otro es la mirada del otro, no es la mía, entonces no es mi problema y no me hago cargo. Mm. Eh, si me mira además, y será porque estoy linda, o es lo que yo creo, a lo mejor estoy horrible, no importa. Yo creo que estoy linda y con eso me basta. No me interesa, en verdad, no me interesa la mirada prejuiciosa del otro. Pero sí, en algún momento de mi vida me costó, fue en el tiempo este que yo me disfracé de varón para estudiar y para insertarme laboralmente. Cuando yo me inserto laboralmente tenía 3 trabajos, el mañana, el de tarde y el de noche, pero siempre estaba escudada detrás de un uniforme. Entonces la persona que viene buscando un servicio, viene enferma y vos tenés el conocimiento, el poder de salvarla, de salvar esa dolencia que tiene. Ante esta situación no te discriminan, claramente. Entonces ese era mi armamento. Después una se va empoderando y ya no tiene prejuicio. Y también es cómo te tratan tus compañeros y tus colegas. Porque el sistema médico argentino o mundial es médico hegemónico. Entonces, en esto siempre se va a valorar la palabra del profesional, del médico. De hecho, todos se acuerdan el nombre del médico que te atendió, pero cuando estuviste internado, y nunca se acuerdan del nombre de las enfermeras que te atendieron durante que estuviste internado. Vale la pena decir que este es el Año Internacional de la Enfermería y que en esta situación de pandemia hemos demostrado que no somos una profesión menor, sino que somos parte del equipo sanitario y somos tan necesarias como los profesionales médicos. Eh, Absolutamente. pero como el médico te trata también, y el lugar que te da, porque cuando te dirigís al médico vos siempre te dirigís como doctor, con mucho respeto, pero a la enfermera siempre cargamos, porque entendamos esto también, y cómo el género atraviesa, que el 80% del personal de enfermería es mujer, y que el 80% del personal médico es varón. Claro. Entonces la mujer siempre es la que le sirve el café, la secretaria y un montón de otros adjetivos que nos dicen calificativos, que somos de los médicos. En realidad somos parte del equipo sanitario. Y cuando el médico te respeta y te da el lugar y te trata como corresponde, cuando yo me dirijo a un médico y le digo doctor delante de los pacientes, cuando el médico se dirige a una como enfermera o licenciada y te nombra, también le impones a que el paciente te respete. Claro. Entonces,
en esto, yo trabajo en el Hospital Italiano de Mendoza, y esto ha sido una maduración conjunta. Esto no quiere decir que como delegada sindical haga las denuncias que corresponda del hospital. Pero en general el personal del hospital y los directivos también crecieron porque cuando irrumpe Julieta en el hospital era el año 2010. Estábamos luchando por matrimonio igualitario, no teníamos identidad de género. Yo gano las elecciones y con foros sindicales me tomo mi licencia y me tomo 15 días más de parte médico, me coloco las prótesis mamarias y vuelvo a trabajar. Y ahí impongo mi identidad autopercibida. Quiero que me llamen de tal manera. Y hubo un altercado con la que era en ese momento la jefa de recursos humanos, y claramente a mí me dijo, vos sos un varón y vas a seguir siendo siempre, mientras estés en el documento escrito tu nombre, un varón. Eso terminó en el INADI, y el INADI dictamina una sentencia como que, bueno, era culpable de discriminación. El tema es que yo era una delegada sindical y ella era una ejecutiva de la empresa. Por ende, ella habla en nombre de la empresa. Y esta situación llevó a que la empresa la desvincule a ella y que el directorio empiece a discutir qué hacían con mi situación. Y aquí a mí me sorprendió mucho mis colegas enfermeros y enfermeras que salieron y valoraron el profesionalismo más allá de la imagen física. Y un montón de médicos, unos médicos de mi edad, residentes, salieron también a bancar, y médicos también con más trayectoria, que también dijeron esta, no, pero soy excelente enfermera, a nosotros que nos importa cómo se vista, no importa cómo es como enfermera. Por supuesto. Ese Qué banque guerrera también. que sos, ¿eh? Qué guerrera que sos, qué bárbaro, qué necesarios que son testimonios así, que contagian ese compromiso. Digo, sos una militante, Julieta, no solo enfermera. No sé qué hora es, voy a preguntar esto antes que nos corten, porque tengo miedo, por ahí se pasó, ¿viste? Yo estoy entretenidísima. No tengo idea Si y alguien no veo. puede colaborar, mande te faltan 20 10, menos 10. quedan. 20 menos 10. Pensaba en estos días tan tremendos, ¿no? De tanta importancia de la labor de todos los que hacen que funcione el sistema sanitario en el país. La verdad que agradecerte, Julieta. Pero no agradecerme a mí porque no agradecerme porque yo tengo la suerte de trabajar, de vivir, de comer, de mantenerme, de lo que a mí me gusta, que es el servicio sanitario, porque es una vocación. El tema es que no tiene que ser una noticia o algo, no me sale la palabra, pero algo rimbombante, una enfermera travesti. Aprovecho a mandarle un beso a la gran Diana Zunco, una compañera de la TV pública, que también en esta pensamos en sintonía. No tiene que ser la noticia una periodista travesti. No tiene, esa no es la noticia, porque si esa es la noticia, lo que nos está diciendo como sociedad, que hay un montón de otras que están quedando afuera. Le aprovecho y le mando, me adhiero a tus palabras, le mando un beso a mi compañera también, Diana, de quien yo hace un tiempo ya que había percibido que era necesaria su voz en los medios por el valor de lo que hace, más allá de cualquier circunstancia. Pero lo que pasa es que la circunstancia es que se cumpla el cupo laboral trans. Nosotras no hablamos de cupo. Por ejemplo, el último proyecto que presentamos el 5 de marzo, después de haber abierto las sesiones en la Cámara de Diputados a través de la compañera diputada Gabriela Esteves, habla de inclusión real al empleo formal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cupo, que si bien es una genia Diana Zacayán y lo planteó allá en el 2015 en la legislatura porteña, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hablaba de cupo. Bueno, la historia en estos tiempos nos ha enseñado que los cupos se nos transforman en techo. Entonces lo importante no es hablar de cupo. Nosotros lo que pedimos es un piso del 1.5%. A partir de ahí, el Estado tiene la obligación de asegurar el pie de igualdad de acceso formal de todos los ciudadanos argentinos por igual. Ahora, necesitamos una ley que reglamente y que asegure de las compañeras trans y travestis, porque indudablemente no vemos a travestis insertas en el mercado laboral. No están.
¿No están? No están. Entonces, cuando dicen esto, yo soy inclusivo, no tengo problema, soy inclusivo, bueno, pero de la palabra llevémosla a la acción, porque si no, Todo, no tiene todo este sentido. campo del respeto a la diversidad tiene un costado de decimos, no, no, hay que llevarlo a la acción, hay que Tal- abrir las puertas, abrir la cabeza y eso, liberar los techos. Liberar los Vos techos, por decías, eso no hablamos de cupo. Juli, decías que no te agradezca. Yo en realidad también lo que quería, digo, es realmente admirable el trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras, los enfermeros, digo, toda la gente que está trabajando por la salud de un otro. Ya en estos minutos finales quería aprovechar para que nos des cuál es la foto con la que vos te encontrás en el hospital en estos días de pandemia respecto a todo lo que tiene que Sí, ver con el COVID. yo no voy a hablar acá en lo personal y de mi hospital, sino que voy a aprovechar el tiempo para hablar en nombre de SINSAME, del Sindicato de la Sanidad Mendoza, y decir que nosotras no somos héroes ni heroínas con capas, sino que somos trabajadores sanitarios precarizados. Que los aplausos se los agradecemos, porque nos dan mucha energía cuando estamos 24 horas ahí, ya no damos más. Pero también que la sociedad nos acompañe y que ya necesitamos, y en esto hablo en la provincia de Mendoza, el pase a planta de los compañeros. Hay compañeras y compañeros que están trabajando, llevan 5 años trabajando, le están poniendo todo de sí en esta situación de pandemia y que el gobernador dice van a pasar a planta interina porque hay que hacer concursos. ¿Qué concursos nos están hablando cuando estamos salvando la vida de todos los ciudadanos argentinos? Lo que nosotros necesitamos es que dejen de precarizar a través de contratos o de prestaciones y vulnerar todos los derechos que los trabajadores en tantos años hemos conquistado y que se pase a planta a todo el personal de enfermería y de técnicos que actualmente se ven vulnerados en su trabajo y esto los obliga a tener un pluriempleo, lo cual agudiza más la situación de posibles contagios porque van de un lado al otro, y también no se puede brindar una calidad de atención porque indudablemente no hay cuerpo ni cabeza que aguante. Desde ya. Entonces, el reconocimiento va para todos mis compañeros y mis compañeras, todos mis colegas, pero también un pedido a la sociedad que con el aplauso nos ayuden en el reclamo, en decir necesitamos un trabajo, pero en buenas condiciones, que ya Claro que sí. no retasen más los insumos, que nos podamos cuidar. El Estado Nacional ha invertido muchísimo en los insumos para combatir esto. Entonces, no pueden venir los directores o algunos gerentes a tratar de retasear y darte menos insumos porque los insumos están. Eh, Eso es lo que quería decir. Como, Bien clarito y bueno, ojalá que se cumpla y que se respete por la seguridad de todos, de quienes están trabajando y de quienes están allí lamentablemente internados o con alguna cuestión de salud. La última, Juli, ahí te gasté. Mañana es este día, ni una menos, un día de conquista, un día de lucha y un día para reflexionar también. Una línea de pensamiento sobre esta jornada. después de la ley de identidad de género, donde se me reconoce mi identidad, yo me planteo por qué no pelear por una identidad político-partidaria. Fue ahí donde yo empiezo a incursionar y empiezo a pisar fuerte y me meto dentro de lo que es el Partido Justicialista, el peronismo. Como peronista tenemos tres banderas, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La primera soberanía que las mujeres vemos violentada es la soberanía de nuestro propio cuerpo, nuestros poderes de decisión. Esa es la soberanía. Si nosotros no podemos conquistar y no se nos respeta la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras identidades y sobre nuestras decisiones, no nos están acompañando. Mañana, en el silencio de las calles, nuestro grito se va a escuchar más fuerte. Nosotros vamos a salir mañana, ese es el lema de Mendoza, y vamos a salir con actividades online, como es lo que se usa ahora. Empezamos a las 3 de la tarde con Marta Dillon en un vivo, y de ahí seguimos. Pero es esto, gritar fuerte y defender en todo momento la soberanía de nuestros cuerpos. Y a todos los compañeros y las compañeras
de la militancia del campo nacional y popular es esto: recuerden que esa bandera es una bandera del peronismo y que la tenemos que levantar y sostener entre todos y todas y todos. Gracias por compartir tanta claridad, Julieta. Que descanses, que tengas una linda noche y que mañana tengas más fuerzas para seguir ayudando a tener un mundo mejor. Gracias, Julieta. No, Gaby, gracias a vos, gracias a todos los comentarios que veo lindos y hasta la próxima. Gracias. Te toca cortar ahora. Una A maravilla. ver, ahora aprendo, veamos. Bueno, gracias a Julieta, Antunes Ríos, gracias a Sabrina Cartavia, gracias a todos quienes estuvieron por allí. Vamos a terminar esto y va a quedar allí colgado si puedo hacer lo de guardarlo. Y para mañana, bueno, con fuerza, por supuesto, habrá un ruidazo a las 7 de la tarde online y durante todo el día va a haber actividades. Así que con esto me despido. Gracias por acompañarnos. Ni una menos. En las calles, pensando, cuidándonos y resistiendo. Gracias.